Ahí estoy, perfecto. Bueno, hola a todos, todas y todes. Bueno, les cuento un poquito el marco del vivo, aunque ya está en el flyer, pero para el que no lo sepa. Bueno, es en el marco del 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género u Expresión de Género. Y bueno, como ya muchos saben, tenemos en la Junta Interna de Desarrollo Social, tenemos la Secretaría de Diversidad Sexual, que bueno, la temática de diversidad sexual ya se venía laburando desde la Secretaría de Géneros, que seguimos igualmente trabajando con las chicas siempre juntes. Y bueno, como se vino el 17, decidimos con algunos compañeros del colectivo LGTB, que del ministerio, que vienen participando en la Secretaría, armar este vivo. Y bueno, contarles que el 17 de mayo de 1990, en la Organización Mundial de la Salud, se saca de la lista de enfermedades la homosexualidad. Entonces ahí es cuando se decide poner ese día. Igualmente, las personas intersex, las personas trans siguen siendo patologizadas por la OMS, así que la lucha continúa. Igualmente también en este día se aprovecha para eh, repudiar y seguir luchando contra todo tipo de discriminación o violencia, odio hacia el colectivo LGTBI+. Así que bueno, ahora les voy a pasar a presentar a Javi. Voy a leer porque son varias cositas para contarles de Javi. Bueno, primero se llama Javier Wenger o Wenger, licenciado en trabajo social, es acompañante terapéutico, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde 2005, pasó por un área de asistencia crítica, por la Dirección de Oficios Populares y ahora actualmente por la de diversidad sexual. Está cursando una maestría de género en la UNTREF, docente de curso de formación profesional de la UBA, repasando, eh, repasando la intervención profesional a partir de las ciencias sexuales y en diplomatura de feminismos del presente, desafíos teóricos y políticos, de la organización La UNPAS. Actualmente es coordinador técnico profesional del área de diversidad sexual y géneros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, habiendo realizado capacitación por todo el país y trabajando en políticas públicas de la inclusión para el colectivo LGTBIQ+. Bueno, para arrancar, eh, estaría bueno que arranquemos, bueno, si Javi quiere agregar algo con respecto al día, si me faltó algo, y después habíamos preparado una pregunta que es, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, ¿cambiaron o no las formas de violencia y discriminación en este contexto? ¿Se profundizaron? Bueno, ahora te dejo a vos, Javi. Bueno, muchas gracias, Pini. Primero agradecerte a vos, a la Secretaría, por esta idea. La verdad que es un espacio muy importante que se siga sosteniendo en este contexto. Así que a todos los compas de la Secretaría también un abrazo gigante, a todos quienes están ahora en vivo escuchándonos y bueno, también al equipo con quien trabajo también un beso gigante, a todo el área de diversidad sexual y géneros, como ahora nos llamamos, del ministerio. Y bueno, antes de ir a esa pregunta concreta, me gustaría agregar algunas cuestiones respecto a cómo se da este hecho político de que se saque, digamos, como patología la homosexualidad, que es un poco tramposo, porque si bien es cierto que es muy importante y hay que celebrarlo porque la OMS es un organismo internacional que es fundamental lo que, digamos, en materia de cuestiones de sexualidad diga, pero digamos no es lo único ni es que a partir de eso se elimina todo tipo de discriminación. Hay que hacer una historización muy cortita respecto a esta idea de la homosexualidad, ¿no? ¿Hasta cuándo llega? Porque antes podemos decir, y me gusta esto decirlo a modo de versito si se quiere, desviado, invertido, manfloro, sodomita, pervertido, amoral, puto, tortillera, marica, mariquita, maricón, machona, marimacho, trolo, travesti, travesaño, trabuco, disfórico, bufarrón, sidoso, hermafrodita, monstruoso, loca, pervertido, degenerado, promiscuo, y tantas otras más que debe haber.
términos que refirieron históricamente al colectivo, siempre de una manera peyorativa, por supuesto, pero la primera vez que se usa la palabra homosexualidad fue en 1869, por un médico húngaro, Benkert, Karl Maria, o casualidad su segundo nombre era María, Benkert, en una carta abierta es cuando explicita ese concepto, porque antes se venía usando sobre todo el de amoral, el de desviado y el de invertido. Y obviamente las traducciones en cada país, ¿no? Pero más que nada iba por ese lado. Bueno, y desdegenerado, perdón, por toda la teoría degenerativa también se utilizaba mucho el degenerado. Bueno, pero él utiliza ese término porque luego de hacer distintos estudios, digamos, hace una carta abierta al ministro de Justicia prusiano, donde solicitaba que se eliminara el parágrafo 175 del Código Penal del Segundo Reich que penalizaba la homosexualidad. ¿Por qué? ¿En qué se basó su justificación? En decir que era algo innato, porque estaba toda esa discusión internacionalmente entre médicos, psiquiatras y demás, si se adquiría, si tenía que ver con esta degeneración de las generaciones, de malos hábitos, etcétera. Y bueno, él comprueba que era algo innato, que no era adquirido, que no tenía nada que ver con las cuestiones de vida que uno iba atravesando. Entonces es lo que pide, y de hecho sucede que se deja de ser punible, al menos desde ese código, perdón, no me salía el código. Y bueno, eso no implica que se haya finalizado, digamos, de patologizar, como bien decía Pini. O sea, el 17 de mayo de 1990 no significa que no se siga patologizando desde la psiquiatría, la medicina, el psicoanálisis. Ya desde el inicio de la sexología, que es en 1886, a través del famoso manual Psicopatología Sexualis, que abona a la teoría degenerativa, aparece como pareja sexual, ¿no? Y acá lo tengo concretamente en un libro que es Sexualidades, tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, de Silvia Di Segni, me macheteo, porque aparece concretamente ahí como perversión sexual. Dice, las desviaciones sexuales son homosexualidad, lesbianismo, homosexualidad masculina, homosexualidad femenina, homosexualidad latente, exhibicionismo, voyerismo, travestismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, transexualismo, paidofilia, gerontofilia, bestialismo, necrofilia, coprofilia, coprolalia, froteurismo, perversiones grupales y ataduras. En todo eso incluido, acá está mi gatita, en todo eso incluido estaba la homosexualidad. Bien, y es lo que luego el DSM traduce, obviamente, en dentro de el DSM, que es el Manual de Usos Psiquiátricos, ¿no? Uno de los tantos internacionalmente avalados, y hoy día todavía citado y utilizado por psiquiatras y psicólogos como perversiones, parafilias y desviaciones. Y esto no queda solo acá, no solo en el plano de las ciencias y la academia, también desde la religión, que culturalmente nos atraviesa y nos define totalmente. Ya desde la Iglesia constantemente se condenaba moralmente, y no podernos olvidar lo que dijo justamente en los 90, cuando se saca esto de la OMS, nuestro querido Antonio Cuarrachino, cura, nos mandó a la isla Martín García por degenerados, a que vayamos gays y lesbianas a ese espacio porque éramos contaminantes de la sociedad, ¿no? Ni tampoco esto significa que haya caducado la criminalización policial e institucional. Así que bueno, quería hacer como un poquito toda esa historización que tiene que ver obviamente con el que haya sucedido esto. Otro datito quería agregar, contextual, que en los 80 ya se empieza a armar un comité contra la eliminación de la homosexualidad, de psiquiatras mismos, o sea, eran psiquiatras que estaban en contra de esa patologización, y son los que empiezan a potenciar y a, digamos, a hacer un laburo, si se quiere, político también en los distintos países de los que había parte psiquiatras de ese espacio, y bueno, empiezan a fraccionar esto al punto de que se reúnen y votan 10.091 psiquiatras, hasta que definitivamente sale esta resolución que la OMS abraza y que hoy día estamos celebrando porque ayer se cumplieron, creo que 30 años. Bueno, la votación fue, luego de todo el lobby que hicieron por años, un 58
a favor de eliminar la homosexualidad del manual, 37 en contra, 13 aprobó, y el resto de los votos se invalidó. Bueno, y todo esto, imagínense, años y años hasta llegar a que directamente haya leyes que reconocen las orientaciones, y así todo, en los últimos manuales de uso psiquiátrico todavía se sigue patologizando, por ejemplo, a las personas intersex y a las personas trans. Más sutilmente que antes, pero se siguen patologizando. Bien, eso para ponernos un poco en tema de lo importante históricamente que es esto, ¿no? La importancia histórica, mejor dicho, de esto. Y ahora sí, Pini querido, podemos ir a lo que me preguntaste respecto a la homofobia en tiempos de pandemia. A ver, esto hay bastante escrito, no tengo la verdad ni mucho menos en este tema, la verdad que estoy yo mismo bastante desconcertado, pero bueno, sí lo que puedo desde el espacio institucional estatal en el que estoy, es que no para todos el quédate en casa es una forma de cuidado. Hay situaciones de mucha violencia que se viven justamente intrafamiliarmente al interior de las casas o en los espacios donde alquilan las personas, que no están a salvo, todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, tenemos las estadísticas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual respecto a femicidios. Hablan de 49 femicidios entre el 20 de abril y el 10 de mayo, y muchas situaciones de violencia también policial, institucional, por razones de género, que esas sí nos han llegado, no sé, desde no respetar la identidad autopercibida por parte de policías que están cuidando que se cumple este famoso aislamiento social y preventivo, hasta violencia policial por gente que por ahí sale porque está desesperada y realmente no tiene otra opción que salir al día, digamos, a ganar un mango o lo que fuese, y no se contemplan un montón de cuestiones. Esto no quiere decir que diga que se rompa la cuarentena, ni mucho menos, la entiendo y creo que es una política pública que tenemos que respetar, pero no es para todos igual. Eh, Hay una especie de, eh, digamos, sesgo que tiene que ver con el sistema capitalista, machista y heteronormativo, donde por supuesto se cruza clase, raza, identidad de género, no es para todos igual, por eso decía, donde las más vulneradas son las personas travesti trans y quedan en un lugar de riesgo. Eh, Así que bueno, eso sí, nos llegan constantemente, no sé, por ejemplo, qué sé yo, personas que su ocupación tenía que ver con la prostitución o trabajo sexual, que no les queda otra y por ahí intentan salir y no pueden, entonces están absolutamente sin ningún tipo de ingresos y bueno, y tienen que apelar a ir a espacios que les den alimentos, pero eso no es suficiente. Eh, bueno, digamos, situaciones muy complejas, la verdad, que se potencian, que ya estaban desde antes, por supuesto, pero que esta situación las exacerba. Nosotros desde el área encontramos estrategias de comunicación que tienen que ver con las redes, bueno, con los celulares, con mails, pero es básicamente más que nada estar en contacto con referentes del colectivo a través del celular y que nos comenten y nos digan de situaciones de vulneración de derechos, y a partir de ahí vamos tejiendo redes entre organizaciones, entre políticas públicas, y que bueno, en muchos casos estamos acompañando y brindando alguna que otra respuesta, pero es absolutamente insuficiente. Bueno, por justamente todo este sesgo heteronormativo y patriarcal que está en el Estado, ¿no? O mejor dicho, en la sociedad. No, sí, déjame agregar que, bueno, también siempre hay que recordar que las personas travestis trans, generalmente las compañeras que se encuentran en las prostituciones porque no tienen otro trabajo, o posible, o sea, porque no son tomadas en otros trabajos, y fueron expulsadas de sus hogares, o sea, que no tienen un hogar donde, como os decías, hacer la cuarentena como muchos trabajadores estamos haciendo. Y aparte, bueno, la situación habitacional que ya tenemos a nivel país, pero se profundiza por una condición de género en este caso. Y bueno, hablando de esto, yo decía, bueno, contexto pandemia, y a mí me trajo mucho recuerdo, aunque yo no nací en ese, nací en ese año, pero no en los principios de los 80, lo relacioné con el VIH.
que en esa época las personas de nuestro colectivo, especialmente por ahí más los varones gays o las maricas, sufrían mucha discriminación en los 80 por esta enfermedad, y ahora hay como una discriminación muy grande en general. Eh, si toses en el subte, si toses en la calle, si estornudás o te ven con algún síntoma, hay muchos videos en las redes circulando de violencia hacia esas personas. Y es un poco parecido a lo nuestro, pero ahora es para todos, pero a veces se profundiza, como vos decías, en, en nuestro colectivo por una cuestión de cómo se viste, si es marica, si es traba, si es trans. Entonces, bueno, como disparador se me ocurría un poco eso eh, en el marco de pandemia. Sí, tal cual, que lo hablamos cuando estábamos pensando esta charla, vos me lo tiraste y la verdad que sí, se relaciona totalmente con la idea de peste rosa, ¿no? Ese concepto tan estigmatizante que se asociaba a las escaras que aparecían en la enfermedad, al triángulo rosa que los nazis ponían a homosexuales en los campos de concentración, pero sobre todo ese rosa, como marica, como puto, como bien decías vos, eh, donde, bueno, era ignorante, incluso no era real que solo gays se podían contagiar, después se supo, pero bueno, cuando no existían los retrovirales, se estigmatizaba el colectivo de varones gays sobre todo, ni que hablar a personas del colectivo trans y demás, pero sobre todo la visibilidad se daba con varones gays, con discursos moralizantes, punitivistas, este, que sí, que culpabilizaban a esas prácticas y reforzaban estas ideas patologizantes de que porque sos promiscuo y asqueroso y antinatural, es que te contagias y es tu culpa, ¿no? Y ahora también hay un poco eso de porque no te cuidás y no te quedás en tu casa o no haces todo lo que tenés que hacer, cuando hay gente que realmente no le queda otra que hacer algún otro, o hacer algo para sobrevivir. Eh, y bueno, en nuestro país, por ejemplo, si ya nos, más allá de lo internacional, ya vamos directamente a lo que es el contexto argentino, hubieron fundaciones y luchas, una muy importante obviamente fue la Fundación Huésped con Roberto Jauregui, el hermano de Carlos, para quienes no conocen, fundador, entre otras cosas, de la CHA, que bueno, su hermano estaba luchando por la visibilidad también de personas con VIH y luchó para derribar ese prejuicio teniendo en cuenta que, sobre todo, y ahí se junta con su hermano, que lo que sucedía era que muchas parejas de gays que fallecían por VIH se quedaban en la calle, literal. O sea, no había ninguna ley que avale, que reconozca ni que proteja a esa pareja que había vivido toda la vida o muchos años o que habían compartido y que tenían bienes en común. Este, y sí, quedaban en la lona y bueno, es justamente a partir de una charla ya Jauregui bastante desmoralizado y triste que había quedado sin su pareja y literalmente, no en la calle, pero sí lo habían echado de la casa de la pareja con la que había estado mucho tiempo, es que digamos, los últimos días de vida se inspira y vuelve a la lucha pensando y fantaseando en una ley de matrimonio donde su hermano le dice que estaba delirante y quien hubiese pensado que años después sucedía, pero bueno, lo que logra Jauregui en ese momento es que se saque a través de, en ese momento estaba en la asociación Gays DC, Gays por los Derechos Civiles, porque bueno, fue mutando el Frente de Liberación y hubo gente que se quedó para un lado, otro para el otro, bueno, desde Gay DC empezaron a soñar con una ley de matrimonio, como decía, y lo que se logró es sacar de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la cuestión de discriminación por sexo. Y al toque inmediatamente pudieron lograr lo que es la unión civil, solamente unión civil, no era lo mismo que matrimonio, había cuestiones hereditarias que no se recibían, digamos, por la pareja, pero sí algunos derechos, y bueno, y devino finalmente en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario tan peleada, tan luchada, tan emblemática, que tuvimos ahí por casi 3 votos, creo que solamente, y se obtuvo. Así que sí se relaciona totalmente. Y bueno, y en el caso del VIH derivó en luchas, ¿no? De reconocimiento. Y bueno, vamos a ver en este caso en qué va a devenir, ¿no? Todo esto que estamos viviendo ahora. Y yo creo que una de las grandes
no, grandes no, pero una de las cosas que por ahí hablábamos al principio de profundizar la violencia hacia nuestro colectivo es la invisibilización de nuestro colectivo, porque yo celebro un montón que el feminismo visibilizó los femicidios, las compañeras trans, los transfemicidios, pero a veces nos sucede en nuestro colectivo que por ahí los crímenes de odio por orientación sexual o solamente por golpizas no son tan visibilizadas. Sé que también hubo muchas compañeras trans en este contexto en algunas provincias, que hubo violencia física, como vos nombrabas, de las fuerzas policiales. Es un contexto bastante complicado para el colectivo si no está en un trabajo registrado, si no tiene una familia, si está viviendo en un lugar que alquila, en un hotel, porque esa es una realidad de muchas compañeras trans que viven en hoteles. Bueno, después... Para que, mira, me gusta porque acá ya estamos a vivo interactuando por los mensajitos. Em, bueno, acá recomienda Mika, Mikuca, el documental de Carlos Jauregui, El puto inolvidable, totalmente lo recomendamos, ahí se ven muchas de estas cuestiones. Y Dani Ruiz tira lo que después lo vamos a hablar un poquito, pero está bueno incorporar lo que es importante hablar sobre los cuerpos racializados, las representaciones que tienen en este contexto de pandemia, sobre todo las representaciones LGBTIQ+, el encierro lo que provoca el prohibicionismo en la libre sexualidad, o sea, tal cual. Este cruce que decíamos que es algo ya propio del sistema, ¿no? Capitalista como lo conocemos, no, que es esta interseccionalidad también de la que hablamos, que nunca podemos dejar de tenerla en cuenta, de raza, clase, religión, y ahí Dani lo dice como cuerpos racializados también, tal cual. Y esto se ve mucho porque también cuando salen, por ejemplo, no sé, apareció esto de las altas al potenciar trabajo, ex Hacemos Futuro para gente del colectivo travesti trans, y muchas podían ir al banco, tenían, perdón, que ir al banco sin la necesidad de un permiso, pero no fue en todos los lugares iguales, y a muchas las paraban justamente por la cuestión racializadas, y la policía, digamos, tuvo tratos terribles, lo mismo al interior del banco, se actuaba diferente de acuerdo a quién iba, con todos estos cruces que hacemos, así que sí, totalmente, que afecta y es considerado todo el tiempo esas cuestiones, no es lo mismo para un gay clase media blanco, hola, que les está hablando, que para una chica trans, clase baja, de una provincia, que no, obviamente la accesibilidad y el trato. Y después Flor, Lluvero, la Flor, dice, bueno, el tema del Vergara Neumann, tal cual, de Vergara Leumann, el gordo de la botica, el querido Vergara, que había estado con su pareja toda la vida y por no haberse casado, porque falleció antes de la ley de matrimonio, su familia le expropió a su pareja todos sus bienes, dejándolo en la calle literal. Y así, bueno, muchísimo más. Déjame agregar, Acá, sí, dale. déjame agregar algo. Desde la Secretaría armamos por La Plata, que hay algunas compañeras que están conectadas de La Plata, un comunicadito repudiando al intendente que quería que la cuarentena, Agarro quería que salieran por género, pero por género binario, obviamente. Y que bueno, que en Latinoamérica donde se aplicó fue en Perú, y ahí cuando vos decís esto de las provincias, ahí, o sea, si esto se hacía en La Plata, ¿qué pasaba con nuestras compañías travestis trans en este contexto? Con las compañeras no binarias que no respetan la norma heterosexual de cómo vestirse, de lo que estamos acostumbrados a ver, digamos. Pero por suerte creo que se echó para atrás, pero todas las organizaciones del colectivo LGTB salieron a repudiarlo. Las compañías de La Plata les parecía que había que posicionarse ahí, me pareció muy importante, porque no es algo que está bueno que ni a nivel intendencia, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional se ponga esas salidas por mujer o hombre, porque se está dejando un montón de compañeras y compañeros fuera de esas salidas, y pueden profundizar más violencia desde las fuerzas policiales. Mira, justo al respecto acá Mera Andrés nos dice que salió un artículo en la BBC sobre el tema de la salida de género en Panamá y el impacto en una chica trans, ¿no? Exactamente. Si no hiciste el cambio, entonces
cómo o sea, cuando eso Se cortó un poco, en Javi. mesas de votación, ¿no? Que tanto le preocupaba a la gente, fue una pavada. Ah, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te Hola, escuchamos, hola, pero se ¿ahí? cortó un poco al principio. Ah, no, perdón, ahora se me escucha, sí, es que este auricular no anda tan bien. Eh, es sobre el concepto de fobia, que ya es caduco obviamente porque no se trata de una enfermedad, y el de odio también ya queda antiguo, el Javi, de se homo y sigue cortando, transodio. creo que es tu conexión a internet. Chao auriculares. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se te escucha. ¿Vini? ¿No tanto? ¿Para qué me... Hola, hola. Ahí se te escucha. Listo. Lo hago sin auriculares porque están andando mal los auriculares. Bueno, estábamos con el tema de cuando hablamos de estas actitudes de discriminación que ya no aplica lo que es fobia, y el odio también está cuestionado, este concepto de odio, porque se queda en un plano individual, y lo que es muy importante es saber que no son actitudes individuales, sino que tienen un trasfondo colectivo, que es lo mismo que Rita Segato habla tanto con respecto, cuando habla del concepto de feminicidio o femicidio, es que es una forma de actuar colectiva, y que tiene que ver con un ajusticiamiento, por un lado, hacia esa, por ejemplo, en el caso que dice Rita, ¿no? Hacia las femenidades, pero por otro lado, de manera horizontal hacia los otros varones, como diciendo, bueno, esto me va a potenciar a mí, a reforzar mi masculinidad. Bueno, estos crímenes que vos estás contando, Pini, también no son porque sí aislados, o como antes se decía, crimen pasional, o por una fobia, una enfermedad que a mí me da rechazo, no, no, son con ensañamiento y tienen que ver con destruir, por ejemplo, comportamientos de personas del mismo sexo, de orientación sexual y identidad de género, o sea, es querer seguir implantando a todo caso este machismo patriarcal heteronormativo. Y acá otra cosa que mi querida Lucía Manusovich, habla también de la serie La viuda de Rafael como otro, algo audiovisual para ver, que está muy bueno, con Camila Sosa Villada. Bien, y paren, acá Nancy en esto dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en las recomendaciones para que el aislamiento, las excepciones de salida no sean por género de forma binaria. También, ok, eso está bueno, ya se expuso, digamos, la CIDH. Bien, me encanta esto que sea interactivo porque ya como que me relaja, si no estaba medio nervioso de tener que hacerlo tipo discurso. Bueno, y algo que quería, que más o menos hablamos un poco, Pini, en este sentido, digamos, respecto a las leyes, que habíamos quedado un poquito ahí, en eso, para que, ahí está, y se lío, me fui a la pantalla, perdón. Es esto de nuestra historia argentina, ¿no? De las leyes que... Bueno, primero contar que la primera mención oficial de la homosexualidad en Argentina, que es el tema también que nos convoca, el que se haya sacado, fue en 1932, bajo la dictadura de Justo, en una orden del día que punía a los sospechosos de pederastía, o sea, gay igual pederasta, que frecuentaran menores de edad, y no siempre menores de edad, ya por estar con otro varón se los llevaban. Y esto devino que en 1946 se reglamenten los famosos las contravenciones o reglamentos contravencionales de la Policía Federal, que fueron el artículo 207, y dentro de ese el artículo 2, que decía que estaba punido el tema de incitar al acto carnal en la vía pública y tener reuniones privadas de homosexuales. Y acá quiero leer algo de la revista Somos, que es el primer fanzine que elaboró el movimiento el Frente, perdón, de Liberación Homosexual, que dice, esta publicación es de 1973, y dice que durante la semana del 16 de noviembre, el Frente de Liberación Homosexual alertó a la población de la capital y homosexual sobre las racias que la policía estaba llevando a cabo mediante el siguiente volante. Bueno, y era un volante que irónicamente decía: la tía Margarita impone la moda Cary Grant. Margarita era por Margaride, el oficial Margaride, que era el que estaba a cargo de
la cuestión de la moral, y de lo que decías, bueno, revelando insólitas vocaciones, las fuerzas del orden se han puesto a competir con Chanel, Christian Dior y otros centros de la moda. Munidos de hachas y tijeras, policías recorren las calles de la capital y Gran Buenos Aires, dispuestos a imponer el prototipo de los galanes yanquis del 40 para los jóvenes argentinos. Así arrancan pelos y barbas, cortan tacos y desgarran botamangas, que exceden 10 centímetros por considerarlo poco masculina. Bueno, y así que lo dice irónicamente, todo llega a que se los termina llevando por 30 días, y pide el Frente de Liberación cese inmediato de la campaña de moralidad. Eso, no me salía. Margarida era el jefe que estaba a cargo de la campaña de moralidad. Libertad a los homosexuales presos, derogación de edictos policiales anti-homosexuales y por la unidad de los oprimidos. Esto en los 70, no tanto, si nos ponemos a pensar, era moneda corriente, y bueno, eso. Bueno, ¿y a dónde queríamos llegar? A esto de las leyes. Bueno, más allá de la persecución esta que sucedía, había otro circuito paralelo que los gays, digamos, más o menos a su manera trataban de zafar, que está muy claramente relatado en el libro Fiestas, Baños, Exilios de Alejandro Modarelli y Flavio Rapizardi, que habla justamente de las fiestas que se iban a hacer a Tigre, hordas de gays y lesbianas, para huir y escaparse de ahí, poder ser libres, y de las famosas teteras, que, bueno, tiene que ver, para quienes no lo saben, si acá no hay gente del palo, es la cuestión de sexo en los baños, digamos. Tenía acá, estaba buscando dónde lo tengo exacto. No son en los baños, querida. No solo en los baños, pero bueno, las teteras en sí venía de ahí, que viene, igual me lo acuerdo, viene del tea room, y eso después, de toilet room, perdón, toilet room, y eso quedó en tea room, y después quedó teteras. Y eran espacios que, aunque parezca gracioso y pavo, eran espacios de resistencia, porque ahí se podían encontrar gay, además de tener sus relaciones, era un espacio de poder hacer lo que sentían, digamos. Eran como formas de resistencia, ¿no? Y esto me lleva un poco a otro tema que me parece muy importante, que lo queríamos charlar cuando lo hablamos, Pini, que es también, bueno, cuando ya empiezan a suceder todos estos movimientos, ¿no? Que no, todo lo empieza acá, también puedo contar un poquitito que el primer antecedente que tenemos es en el 69, el grupo de homosexuales que, reunidos en un conventillo porteño, dan nacimiento a la primera organización, que es el grupo Nuestro Mundo. Sus integrantes, en su mayoría activistas de gremios de clase media-baja, liderados por un ex militante comunista que era Ana Vitarte, empiezan a reunirse, a juntarse y a querer participar junto a los grupos de izquierda y peronistas. Y esto es lo que me interesaba, también teniendo en cuenta que esto está organizado por la Secretaría, y bueno, y con la Junta Interna, y si bien ya hemos hecho capacitaciones, pero del sesgo homo, lesbo, trans, acá sí voy a usar la palabra fóbico, porque es la que me sale, pero bueno, odiante, o bueno, discriminando a personas homosexuales, en los partidos de izquierda y peronistas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, estuvimos investigando un poquito, que, bueno, digamos, hay paren que esto lo tengo acá, bueno, el famoso Frente de Liberación Homosexual, en mayo de 1973, se moviliza junto al Partido Peronista, digamos, y paren porque lo tengo mejor explicado acá. Acá está, dice, en 1973 había que decidir si sumarse o no en la concentración de Ezeiza cuando volvía Perón. Había debates porque ya estaban oliendo que los discriminaban dentro de los partidos peronistas y de izquierda, pero bueno, La Rosa, que era Perlonger, nuestro querido Néstor Perlonger, que tenía muchos seudónimos como La Perlonger o La Rosa, porque era un nombre de guerra por Rosa de Luxemburgo, decide que sí, que había que ir, que había que jugársela y que había que visibilizarse, y era parte también de la lucha, digamos, había una lucha externa e interna, ¿no? Interna al interior de estos partidos de izquierda o peronistas, por ser reconocidos. Bueno, y con un poco de audacia y vergüenza, se acercaron, empezaron a armar, como se hacen en las marchas,
líneas, ¿no? Y las distintas formas de organizar para que si pasa algo todos vayan para un lado, etcétera, los rincones. Y, y primero los aceptan, pero después los dejan como en un rincón trasero dentro de las marchas. Pero hasta que se corta el modesto idilio, digamos, acá dice el modesto idilio duró poco, porque después empiezan mediáticamente, cuando aparece toda una campaña para desestabilizar, obviamente, a los grupos de izquierda y peronistas, diciendo que era una alianza entre izquierda, homosexuales y drogadictos. Entonces, muchos tomaron este concepto, y muchos que por ahí también estaban a favor, por ejemplo, de todo lo que era la Revolución Cubana y el sesgo también homofóbico allí mismo, y esto termina llegando a la FARC y a Montoneros, que en la siguiente marcha desalojan rápidamente a las locas hasta el rincón, o sea, lo sacan, digamos, y les cantan el famoso cantito: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y Montoneros. Esto, yo creo que este tema, que es un eje fundamental porque lo tenemos que seguir profundizando, y si bien ya cambió y hay un montón de líderes, digamos, en todo el mundo, referentes bueno, que no necesariamente son heterosexuales, pero así todo sigue este sesgo. Algo muy recomendable para analizar esto es el libro que es exquisito, que es El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, nuestro querido Manuel Puig, que lo relata de una manera impecable. Y lo que ahí sucede es que dice que, esto lo dicen también Modarelli y Rapizardi, que la homosexualidad es para esta izquierda nacional de los 70, que también esto viene de lo que les decía de la Revolución Cubana, un peligroso cebo del imperialismo, una de las tentaciones de San Antonio, que acaricia el cuerpo de la revolución y lo conduce a la molicie y al despilfarro. Esta cosa de que el puto consume Hollywood y que es superficial, entonces es como que va a llevar ese imperialismo a la izquierda y se deslegitima, bueno, todo lo que es su lucha, y no podemos estar mancomunados ni luchar, bueno, en común. Y bueno, me parece nada, un eje para dejarlo ahí, pero para profundizarlo y tenerlo en cuenta, porque siguen habiendo estos sesgos. No sé vos cómo lo ves, Pini, en ese sentido, que te acordás cuando hicimos las charlas y demás. Creo que todavía está latente esa mirada. No, sí, sí, hay mucha discriminación y violencia en muchos ámbitos que todavía por suerte se está abriendo. En nuestra junta, por suerte, se trata, esta secretaría justamente de empezar a visibilizar cosas que por ahí no se hablan tanto. Y ya que tocamos este tema, también es para la secretaría no solamente para pensar la discriminación y violencia que hay al interno de nuestro ministerio, sino también para analizar nuestras propias políticas públicas, que muchas veces son para todos, pero no son para todos. Entonces, como lo que hablábamos un poco esto del otro día cuando estábamos armando, bueno, cómo incluir a las compañeras travesti trans y al resto del colectivo LGTBI en esas políticas públicas que ya existen, y cuáles hay que generar nuevas, porque por ahí a veces sí se necesita alguna especificidad de alguna política pública nueva. Como por ejemplo el potencial trabajo, bueno, no es para la población travesti trans, pero se hizo como un cupo en este último tiempo para las compañeras. Exactamente. Exactamente. Bueno, esto que un poco hablábamos también con vos, de que lo importante es transversalizar, o sea, por ahí no ver, de focalizar, de hacer, que eso me lo decías vos, Pini, que estoy de acuerdo, más políticas públicas focalizadas y demás, sino transversalizar las que ya existen con perspectiva de género y diversidad sexual, ¿no? Y un poco vos me contabas que, bueno, que ya un poco se está haciendo, que ya hay compañeros trans en espacios también de poder, e incluso también en espacios institucionales, y sí, la idea es ir por ese lado, ¿no? De transversalizar estas Sí, políticas. y es parte de la lucha de nuestro colectivo y principalmente creo que de las compañías travestis trans, porque en este nuevo gobierno tenemos muchas compañeras en lugares de poder, como Alba, en lugares del municipio tenemos a Ivana,
bueno, no quiero dejar de nombrar a Dani, aunque no esté en un lugar de poder, es una compañera que siempre está ahí al pie de cañón con la lucha de sus compañeras. Eh, Hay un montón de compañeras que están, bueno, ahora tenemos en la televisión pública, tenemos a una trans en la televisión pública, y eso es el resultado de mucha lucha que sigue costando por un montón de cuestiones que están internalizadas y que creo que también a veces no se entiende cuando hablamos crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Es un poco lo que le pasa a las compañeras feministas. Bueno, no es lo mismo, no es violencia por violencia, es una violencia específica y que a veces cuesta entender eso de que no es lo mismo un femicidio que un chabón que se cagó a trompadas y terminó alguno muerto, no es lo mismo porque fue por otra situación, y que el femicidio es por una condición de género. Bueno, cuando matan a una compañera travesti trans, es un travesticidio, es un transfemicidio, y lo mismo pasa con las otras identidades del colectivo, que hay un detonante que profundiza esa violencia y que lo hace distinto. Yo siempre pongo el ejemplo de que uno no existe, porque para poner ejemplo que dicen la violencia de género al revés, no existe. ¿Por qué no existe la violencia de género al revés? Porque es como decir que existe el racismo al revés. No, las personas blancas no sufrimos racismo. Personas blancas somos blancas con un montón de privilegios. Entonces, como poner ese paralelismo ahí para que se entienda de que no es lo mismo un femicidio, un transfemicidio, que un tipo muerto que fue por otra cuestión y que no fue por su condición de género. Exacto. La cuestión valorativa, esto de que muchas veces se confunde de que hablar de interseccionalidad es todos somos distintos en distintos polos, por lo tanto, equivalentes o, digamos, tenemos los mismos derechos. Si no es así, esas diferencias en esos polos tienen cuestiones valorativas y nos ubican en distintos eslabones de una pirámide que, bueno, nosotros desde el área hablamos de la pirámide de género, identidad y poder, que la grafica muy claramente Kate Borstein, una trans teórica que fue en su momento de Estados Unidos muy renombrada y citada también por Gail Rubin, Judith Butler y demás. Pero bueno, también en nuestros lares acá latinoamericanos y argentinos nos sirve esa idea de pirámide porque pasa totalmente. De hecho, mira, me das el pie perfecto para... Ay, Juli Andora, antes le mando un beso a Juli, que dice que hay que descolonizar nuestras identidades para poder concienciar totalmente, Juli, y vamos por ese lado del decolonialismo, tal cual iba a ir a eso. Antes, bueno, Lu habla del libro de Bazán, La historia de la homosexualidad argentina lo recomienda, y Niku dice que Arrey hablaba del nacionalismo y revolución de la homosexualidad como desviaciones postmodernas. Ah, quedó de antes que no lo había leído tal cual, con esta idea de que el sesgo gay, homosexual y demás en los partidos de izquierda. Bueno, y yendo un poco a esto que habla Juli, bueno, que el sesgo homonormativo, también hay, perdón, además del blanquismo y todas estas cuestiones, no deja de haber al interior del colectivo un sesgo homonormativo. Generalmente gays llevan adelante las luchas, esto de que hablamos de Jauregui, que esto no le quita todo justamente su compromiso y todo lo que logró es muy importante, pero no lo hizo solo, y justamente constantemente articulaban con los grupos de lesbianas, que hay muchísimos grupos en nuestro país, que se plasmó en los cuadernillos de existencia lesbianas, que hoy día se pueden incluso seguir consiguiendo, que son muy interesantes y de vanguardia en su momento, con Ilse Fuscova y Mónica Carrasco a la cabeza, pero tantas otras compañeras, que estaba más invisibilizado aún el lesbianismo. O sea, no había una persecución o criminalización por verlas en la calle, pero sí era peor porque ni siquiera se podía hablar de eso. Y bueno, y ni que hablar el colectivo travesti trans, que también empieza a unirse con la CHA, hay también en el capítulo de historia clínica sobre Jauregui, una escena muy interesante también protagonizada por Camila Sosa Villada, donde se ve un momento que alguien del colectivo trans se acerca a la CHA y cómo las discriminaban al interior o desconocían su historia al interior del movimiento, pero bueno, esto después devino en la primera ATA, en los 90, la Asociación de Travestis Argentinas, y luego, bueno, tantas otras, con referentes impresionantes como Loana Berkins, imposible no nombrarla Loana. Pero bueno, esto que decía Juli, ¿no? De que hoy día las luchas van desde una mirada interseccional que tiene
siempre hay que considerar, si vamos en un camino de la decolonización, la clase, el género, la orientación sexual, la identidad, la edad, la raza, y como dice Marlene Guayar, romper con el paradigma hetero-winca patriarcal. Y acá tengo su librito que es una teoría lo suficientemente buena, donde dice, simplemente me anoté una cita que dice, ¿quién porta negritud que un abrazo? ¿No? O sea, esto también Se son cortó, Javi. espacios que se discriminan, pero al menos cuando van a casa hay su papá y su mamá. ¿Cómo? Javi, se Ah, pensé que cortó, alguien me había repetí hablado. la frase porque no. Se cortó. ¿Y ahora por qué se cortará? Bueno, la frase de Marlene, refiriéndose a esta interseccionalidad que no es para todos igual, porque dice, quien porta negritud, quien porta mapuchidad, quien porta judaísmo, vuelve a casa y ahí tiene un abrazo, ¿no? Porque tiene a sus padres que portan lo mismo. En cambio, nosotras, dice ella, estamos conscientes que el territorio de guerra es la heterosexualidad, porque volvemos una familia heterosexual que te va a castigar por oponerte a lo que la heterosexualidad quiere. El patriarcado es el capitalismo y solo en la medida que no lo ataques podés ser funcional. Un poco con esto. Y Julia acá aclara que dice, somos blancos viviendo en el territorio más austral del mundo, creo que ya está en cuestión la cadena de violencia, hay que desestructurarla completa. Sexualizar la racialización de las violencias es un desafío enorme también para nuestros roles en el Estado, tal cual, tal cual. Bueno, Bien, Javi, sí. ¿te parece ir cerrando? ¿Querés agregar algo más? No sé si alguien quiere agregar algo más ahí en el chat, alguna pregunta o algún disparador de algún tema. Sí, preguntas podría ser. Y acá Lu, bueno, me aclara, Lucía Manosovich, está buenísimo los aportes porque, bueno, suman, vamos armando entre todos esta charla, que es tan importante el aporte de Val Flores, ¿no? De Val Flores, que Lu acá dice en la ESI, en la educación sexual integral, para deseterosexualizar la pedagogía. Es decir, Val Flores lo que plantea no es, tengamos ahora la charlita de ESI, vamos a hablar de gays, lesbianas y tal. No, no. Yo desde mi propio lugar soy parte de esto y, por ejemplo, como docente tengo que visibilizar que soy lesbiana, gay, mis prácticas, no, qué hago en la cama, quiere decir, mi familia y las cuestiones de las que todos hablamos, que circulen y que sea una cuestión transversal constantemente, digamos, latente y que se hable en las escuelas y en todos los espacios. No esperar, como nos pasa muchas veces, a que aparezca un niño trans, que entonces demos la charlita para ver cómo abordar el tema y cómo adaptarnos y no hacerlo sentir mal, y lo del baño, que no vaya un baño y el otro no. Pues justamente pasa por el otro lado la mirada, ¿no? Es una mirada inversa, deseterosexualicemos todo el ámbito, el entorno en el que estamos. Exacto, acá también aporta Nati que es por eso es tan importante la formación en todo el Estado, a eso vamos, ¿no? Y Aileen, hola Ailu, dice también deseterosexualizar nuestros lugares de trabajo y el sindicato, totalmente, y por eso me interesaba también este cruce que habíamos hecho entre el sesgo, muchas veces homofóbico, odiante o discriminativo en los partidos de izquierda también, o en los movimientos sociales y en el sindicato también. Sí, ahora con esto que decía Nati de la capacitación, bueno, me pareciera como esto de la ley Micaela que es obligatoria, tendría como que haber como una profundización en algunas cuestiones que tendrían que ser obligatorias, no quedar solamente con la ley Micaela, que es muy importante igualmente, pero que también se sumen otras temáticas, que se profundicen otras y que, bueno, que incluya no solo a los laburantes del Estado, sino también a los funcionarios para que las políticas públicas que tengamos tengan esa perspectiva. Totalmente, ¿no? Y los desafíos de ahora con lo que hay, ver cómo también avanzamos un poco más de lo asistencial que se entiende y es urgente ahora, pero bueno, qué hacer también con estas inclusiones, por ejemplo, potenciar trabajo, cómo acompañar a las compañeras, cómo incentivar y potenciar que, ya que es un hombre, lo voy a tomar, no sé, a que retomen estudios en algunos casos, o empiecen estudios, o trabajen de algo que realmente les interese y trasciendan esta
cuestión meramente, vuelvo a decir, asistencial, para que sea realmente una política pública inclusiva. Si no queda en eso y es como muchas chicas te dicen, para zafar ni siquiera todo el mes, pero algunos días, pero no es una verdadera inclusión. Así que creo que también ese es un desafío. Al otro, con una perspectiva transversal a la identidad de género, también poder construir una sociedad con mucha más igualdad y equidad. Perfecto. Creo que la conclusión impecable de Dani, creo que va por ese lado, ¿no? Esta perspectiva transversal de la que hablábamos. Bueno, si no hay más Así que bueno, preguntas o cosas para plantear o discutir, podemos dar como finalizado. bueno. ¿Cómo te sentiste, Javi? ¿Estuviste bien? ¿Te sentiste bien? Bien, sí, muchísimas gracias. Bueno, acá dicen que es muy interesante, hay gracias, nos mandan como besos, Santiago. Y la Junta, totalmente a la Junta, abrazo total por esta iniciativa. Me sentí muy bien, la verdad que, no sé, pensaba cuando me lo dijiste, en verme desde niño, chiquito, habiendo recibido insultos o distintas cuestiones que esto no se hace, que esto que yo tenía la tendencia de la manito todo el tiempo para acá y me decían la mano, después que en tercer grado la señorita de tercer grado llamó a mi mamá porque estaba preocupada que yo jugaba mucho con las nenas, eh, o desde otros discursos ya en los 15 que por ahí, o sea, había chicas que gustaban de mí y yo me sentía re mal y qué pasaba y qué sé yo, y después, bueno, escuchaba trolo por esos discursos, y bueno, situaciones de bastante violencia y sufrimiento que uno se va haciendo y después construye, obviamente, se hace resiliente y construye máscaras y formas para esto hacerlo como algo a veces divertido o entretenido, como para ir por ese lado, pero que no dejan de quedarte, digamos, y bueno, esto creo que es un espacio totalmente sanador también en ese sentido, así que la verdad un privilegio poder tener esta voz y explicitarlo, y teniendo en cuenta toda la historia que bueno, que un poco hablamos y recorrimos, la verdad que, bueno, feliz de poder estar hablando en este espacio. Así que muchas gracias. Sí, para ya que sumamos algo de lo propio, yo era el gordo puto, porque cuando era chico también era gordito. Y recuerdo también que lo dijimos, ¿te acordás en la capacitación de masculinidades a la Junta y a los delegados de ATE Desarrollo? Que es una performance ser un hombre cis heterosexual, y recuerdo el esfuerzo que hacía para que no se me notara lo mariposón o alguna expresión que, por más que fuera una cosa nada más, ya eras el puto de la clase, así que tremendo. Y bueno. Y que ahora todo lo contrario, plumas, plumas, brillos a salir al mundo. Como nos sentimos. Y besos a todos y gracias por las felicitaciones que están diciendo. Un placer también y cariños a todos. Y bueno, me olvidé de nombrar al área de diversidad que tenemos ahora en ATE Capital, que también es parte de, se suma a la visibilización de nuestro colectivo, que bueno, se creó el año pasado también, y que bueno, también se vienen pensando actividades y cosas para dar más visibilidad a nuestro colectivo dentro del sindicato, y bueno, esperemos que cada junta tome el ejemplo de tener su propia secretaría, y si no la tiene, que por lo menos desde géneros articulen mucho más actividades con perspectiva de diversidad sexual. Y acá dice Dani algo muy importante, seguir reclamando el cupo travesti, trans, laboral, cupo laboral, fundamental. En eso vamos. Y nos deja Dani un texto de Luana. Ay, Dani, querida, el próximo tiene que hablar Dani, por favor. Dice, muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo. Bueno, podemos, si quieren todos, podemos sacar los que quieran sacarse una foto, si no aparece el nombre y listo.
sacamos una captura para después subir. Ay, Igual a va ver, a yo estar- nunca los vi a todos juntos. A ver, voy a poner para que lo vean todos, porque- igualmente creo que no salen todos, pero bueno. Y después igual el video va a estar subido a Facebook, así es el que no llegó a verlo desde el principio. Bueno, posen. Bueno, dale. Listo. Bueno, gracias a todos. Bueno, Esperemos gracias. hacer más actividades. Gracias, Javi. Gracias a ustedes, gracias a vos, Pini, y Gracias a a todos. todos. Mua, hasta pronto.